Ayer iniciamos un tema que es increíblemente importante, pero yo también considero que es un tema de confusión, porque muchísimos no han comprendido que la primera bendición que recibimos es la salvación, pero la segunda bendición que viene inmediata es el crecimiento espiritual. Ayer veíamos entonces, basados en 1 de Juan 2, 13 y 14, que ahora voy a repetir otra vez, las tres etapas principales según la Biblia de crecimiento espiritual, por lo menos según la visión de Juan, porque pues Pablo cita dos estados con respecto a Dios, que es la carnalidad y la espiritualidad, y el tercero que sería la negación total de Dios, que es el estado inconverso o pagano o incrédulo. Bueno, entonces decía yo que este tema es importante y consideremos lo siguiente para empezar. Imaginémonos a nuestro Dios, el que está en Génesis capítulo 1, 2 y 3, creando el universo y al hombre. A este Dios, que no se puede decir que le haya costado trabajo ni esfuerzo, sino que con muchísimo cuidado empieza a crear primero galaxias, nebulosas, y después entonces estrellas, planetas, y específicamente el planeta Tierra, todo, como dice la palabra, preparándolo para que el ser humano que llegaba a esa creación la gobernara y la sojuzgara. De alguna manera entendemos que el ser humano es el centro de la creación de Dios. Y es lo que el Señor trata de transmitirle a la primera pareja y a los pocos que quieren escuchar después, hasta llegar a la creación de su pueblo, el pueblo de Israel, donde definitivamente poquísimos son los que entienden y escuchan esa verdad. Entonces, el pueblo de Dios más bien se dedica a mirar las cosas de este mundo, las terrenales, aquellas cosas que producen apetitos y que también producen satisfacciones demasiado rápidas y momentáneas. Y después una tremenda frustración, pero por alguna razón el ser humano se empeña en eso. En cambio, deja de entender que Dios lo quiere como alguien especial, en su mano. Y este Dios que se tomó tanto trabajo con la creación, entonces finalmente se acaba la historia del pueblo de Israel y empieza la iglesia, y por un capricho, estoy hablando de un supuesto porque esto no es verdad bíblica, un capricho, entonces a este Dios se le da que porque ahora la institución se llama iglesia, ya no es el pueblo de Israel, ahora es la iglesia, pero el propósito de la iglesia es tener a un poco de criaturas suyas sentadas en una serie de sillas, oyendo sermones, y pare de contar. Entonces, en esta historia ficticia, el Dios magnífico, el Dios creador de un universo tan gigantesco y con un propósito tan grande para el ser humano, de pronto se encaprichó y le dio por establecer una iglesia religiosa. Solo con que vayan los domingos con una Biblia debajo del brazo, ahora son mis hijos, así. ¿No les parece que eso es absurdo? ¿No les parece que eso está fuera de todo propósito? Que el Dios que, no digo se tomó tanto trabajo, sino tanto cuidado, creando el universo y creando al hombre, ahora el propósito sea estudiar teología, o oír la interpretación que hace el pastor de la palabra, y pare de contar, y eso es todo. Y listos, porque como estamos en una iglesia y oyendo sermones, entonces somos salvos, y ya se cumplió todo el plan de Dios.
¿Dónde está ese propósito claro que Dios tenía con la primera pareja de hablar de corazón a corazón, cara a cara? Que en el libro de Apocalipsis vuelve y aparece: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y yo estaré en medio de ellos, dice. Y a lo largo de toda la Biblia el propósito es ese: una relación de Dios con su criatura, cara a cara, para que la criatura que antes no era consciente desarrollara esa conciencia y decidiera buscarlo a Él en relación personal e íntima, de motu propio, por su propia voluntad. Bueno, entonces vemos que esa es una historia muy absurda. Dios quiere llegar a ti, no para que tú muestres cartones de cursos bíblicos y teológicos en la alcoba o en el estudio de tu casa o de tu apartamento, y entonces los muestres a otros y alguien te llame para enseñar la palabra y el círculo se perpetúa. Lo que te enseñaron a ti, hombres, ahora se los enseñas como hombre a otros hombres. Y Dios no aparece en la ecuación, no aparece en la relación. Ayer veíamos 1 de Juan 2:13. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí está hablando de 3 edades, que si las tomamos como espirituales, comprendemos entonces lo que vimos ayer y lo que vamos a ver hoy. Hijitos, la última parte, o niños, los que habéis conocido al Padre. Después de la salvación y la redención, empieza el conocimiento de Dios. Cuando ese hijito madura y se convierte en joven, Él le dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Veíamos ayer que ya la madurez, el esbozo de madurez, el inicio se empieza a manifestar cuando ya hay victorias sobre Satanás y sus huestes, sobre el mal, venciendo con el bien y empezando a servir. Y empieza el versículo con el estado que vamos a ver hoy. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Conocer no es saber que hay un Dios sentado en un trono que es el creador. Conocer es meterse dentro de cada aspecto y cada detalle de la vida de la otra persona para llegar a tener, perdón la repetición, un conocimiento íntimo, profundo, de su carácter, de sus gustos, de su temperamento, y la otra persona haga lo mismo conmigo. Eso es una relación viva. Por eso lo repite en la 1 de Juan 2:14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Alguien dirá: pero a ver, en el versículo 13 al final decía: os escribo a vosotros, hijitos, los más chiquitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo así? ¿Cuál diferencia hay con los padres que también dice que habéis conocido al que es desde el principio? Es que conocer al que es desde el principio es conocer toda la historia de Dios, lo que Él ha querido revelarle a los seres humanos, lo que ha mostrado a través de la palabra. Una cosa es el conocimiento del recién llegado, que sabe que ahora hay un Dios salvador y redentor, pero otra cosa es cuando el maduro ya sabe que Dios lo es todo y va a ser Dios en todo, que para Él, por Él y de Él son todas las cosas, que Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, que Él es el principio y fin de la creación, que Él es el Dios que mora en el corazón del creyente, pero que también es el Dios omnipotente que se manifiesta alrededor del creyente, dentro y alrededor. Eso es conocer. Cuando ya las cosas empiezan a suceder y yo ya he desechado esa idea de que fue una casualidad o la suerte, mala o buena,
o simplemente un ataque de Satanás, y entiendo que hay un Dios que tiene control de todas las cosas y que cada circunstancia está controlada por ese Dios, y que entonces yo puedo ver bendición en cada circunstancia, aunque la vea oscura. Ahí es cuando estoy empezando a conocer quién es Dios, el que está en todo, en todas partes. Esta palabra entonces nos muestra una relación madura, como la de Moisés. Él hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera compañero, dice Éxodo 33:11. Que no se nos olvide. Quizás haya historias como la de Jonás huyéndole a Dios, pero Moisés era todo lo contrario. Le huía a no estar con Dios. Él buscaba de Dios más y más. Y vamos a ver que eso genera una especie de discusión moderna, que es algo que yo esbocé ayer, el misticismo contra la teología. Porque resulta que a partir de Lutero, cuando él estableció un principio del evangelicalismo, o sea, los evangélicos, que es sola scriptura, en latín quiere decir sola escritura. Ese fue un concepto increíblemente valioso para evitar la herejía, pero mal interpretado llevó a un apagar de la búsqueda de una relación personal con Dios, y más bien se convirtió en una búsqueda a través de la interpretación sola y exclusivamente de la escritura. Entonces, si yo estoy de pronto con un pensamiento que no sé si es muy bíblico o no, tengo que asustarme porque de pronto ya estoy cayendo en una herejía. Pero ¿qué diría Moisés, que hablaba cara a cara con Dios? ¿Qué diría alguien hoy en día que pudiera hacer lo mismo que Moisés? Los críticos le dirían que era un místico inmediatamente, y entonces lo catalogarían de una amenaza potencial a la doctrina correcta. Pero vuelvo y pregunto, ¿es eso lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros nos sentemos en un pupitre con un libro de teología y una Biblia al otro lado, a relacionarnos con Él a través de esa teología y a través solamente de la Escritura, que es lo que suele pasar en muchísimos casos. O Dios quiere que yo me relacione con la teología, con la Escritura y con Él, todo al tiempo. Que no me olvide que Él es el autor de la teología y de la Escritura. Y entonces mi corazón le hable cara a cara. Y de pronto yo empiece a crecer más y más y pueda oírlo a Él que me habla cara a cara. O Pablo, en Filipenses 3:10, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo era otro afiebrado, otro entusiasta, otro apasionado por buscar más y más de Cristo y de Dios el Padre. Yo no me imagino a ese par, Moisés y Pablo, viviendo en el siglo XXI, visitando las iglesias nuestras y viendo las caras que le ponían, porque Moisés se levanta a predicar y dice, Dios me habló cara a cara, y todo el mundo se voltea a mirar y dice, wow, aquí hay algo raro. O Pablo diciendo, el Espíritu Santo me reveló, me llevó hasta el tercer cielo y me mostró cosas inefables, y vengo a decirlo hoy a la iglesia, y todos en la iglesia otra vez tuercen la boca, porque eso es hoy antibíblico. No es antibíblico, hermanos, se nos olvida lo que dice la palabra. Vamos a ver entonces dentro de este tercera etapa de crecimiento espiritual, que es la llamada madurez e intimidad, 3 subniveles. El primero, yo ya estoy maduro, ya sé que estoy para servir a Dios y servir a mis hermanos, ya conozco más o menos la palabra, ya puedo tener guerra espiritual contra Satanás y vencerlo en muchas ocasiones, con humildad, sin ufanarme. Pero ahora empiezo a entender que debo entregarme más a Dios. Ese es el primer subnivel.
entrega total a Dios. En este nivel la persona se rinde completamente a Dios, cosa que falta mucho en la iglesia actual, y prioriza la presencia de Dios por encima de todo. Yo he visto gente muy apasionada por los cursos bíblicos y eso está muy bien, pero ojalá fueran igual de apasionados por la presencia viva. Porque la adoración y la comunión con Dios son el centro de este varón maduro ya, o esta mujer, son el centro de su vida, con una obediencia absoluta hacia Él. Eso implica, por lo tanto, un abandono de la voluntad propia. Por consiguiente, se toma la voluntad divina. Y entonces las decisiones diarias se toman, oigan bien, en oración y obediencia, reconociendo que Dios es la fuente de toda fuerza y guía. Al contrario de lo que vemos en tantísimos creyentes que toman decisiones, diríamos un poco a tontas y a locas, porque no están en la voluntad de Dios. Al final le dicen, Señor, bendice lo que voy a hacer, pero ya tomaron la decisión. Este carro que me voy a comprar, que voy a cambiar por el modelo antiguo, porque es que me gusta mucho. No, perdón, Señor, es porque quiero servirte. No, es que en el fondo es que le gusta mucho, no está consultando la voluntad de Dios. Entonces, hay varias características de este estado. Primero, oración constante, no solo de ciertos momentos, sino que hay un diálogo continuo con Dios a lo largo del día. No importa la actividad que se esté haciendo, se está charlando con Él sobre todos los aspectos de la vida porque la vista está levantada hacia las cosas del cielo. Claro, no hemos dejado de ser habitantes del planeta Tierra, por tanto tenemos que relacionarnos con lo que está aquí en la Tierra, pero en función de lo que está en el cielo. Primera de Tesalonicenses 5:17, lo vimos hace unos días, decía, orad sin cesar. Es el diálogo continuo entre Dios y yo. Padre, mira tal cosa. Señor, ¿cómo me puedes guiar en esto? Señor, me siento decaído. Otra característica es la sensibilidad al Espíritu Santo. Es una capacidad para discernir la voz de Dios en situaciones cotidianas, evitando el pecado y buscando la santidad, buscando la voz de Dios, que no es la voz audible como la del pastor predicando, sino es una voz apacible que habla a mi corazón muy suavemente, de forma que si yo estoy distraído con las cosas del mundo, no lo oigo. Solo empiezo a oír la voz apacible de Dios, suave, del Espíritu Santo, cuando estoy enfocado en las cosas del cielo. Y por consiguiente, entonces, toda mi vida está enfocada en glorificar a Dios. Todas las acciones, el trabajo, las relaciones, todas se orientan a reflejar la gloria de Dios. Es decir, que todo sea un servicio para Él, que todo le agrade, que nada lo ofenda. Es el reino de Dios por encima de los intereses personales. Y como ejemplos bíblicos de esto tenemos a David, que es, ustedes recuerdan, descrito en la palabra como un varón con el corazón conforme al de Dios. Eso está en Hechos 13:22. Qué tremendo elogio para un ser humano. Tiene el corazón como el de Dios. David muestra esa entrega a lo largo de todos los salmos, a través de todos los libros del Antiguo Testamento, porque siempre vive expresando una adoración apasionada y una dependencia total, incluso en medio de las persecuciones. En ciertos momentos, David se salía del camino, pero siempre regresaba. A pesar de ciertos fallos, él regresaba por arrepentimiento y volvía a la adoración. Y el otro ejemplo bíblico es Abraham.
conocido como el amigo de Dios. Santiago 2:23 dice. Abraham demostró entrega total al obedecer el llamado de Dios para dejar su tierra y su parentela. ¿Qué tal que Dios nos hablara en este momento y nos dijera: tú que vives en tal parte, en tal ciudad, en tal pueblo, levántate, toma tus cosas y deja a tus padres, a tus tíos, a tus primos, a todo el mundo, solamente lleva a tu esposa y tus hijos a donde yo te diga? ¿Qué pasaría con la iglesia de hoy? Fuera de eso, pues Abraham fue tan obediente que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, confiando ciegamente en la provisión divina. En los días de estos siglos últimos, específicamente en el siglo XX, un misionero norteamericano llamado Jim Elliot entregó su vida a Dios para evangelizar en el Ecuador. Y él decía: no es tonto quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es tonto quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Pues eso lo llevó al martirio en 1956. Indígenas de la selva ecuatoriana lo sacrificaron. Entregó su vida. Uno diría: bueno, es que los misioneros eran cuestión de hace muchos siglos. No, todavía hay personas convencidas de lo que están creyendo y del Dios al que sirven. Bueno, este era el nivel de entrega total a Dios, el primero. El segundo, nivel de unidad, de intimidad profunda. Aquí hay un nivel más elevado donde la persona experimenta una unión profunda con Dios, viviendo en constante comunión, más aún que la oración continua del estado anterior, y guiado siempre por el Espíritu Santo. Hay una conciencia constante de la realidad de Dios en cada momento y circunstancia. Quiero hablar sobre esto. Yo no estoy hablando teoría solamente. Estoy hablando de puntos que son muy prácticos para la vida en cada instante y en cada circunstancia. Nosotros decimos, por la teología que estudiamos, que Dios es omnipresente. Y como es omnipresente, dice la definición, entonces Dios está en todas partes. Ah, sí, amén, pastor, cierto. Dios está en todas partes. ¿Cierto, hermano? Sí, Dios está en todas partes, hermano. Pero eso lo decimos de labios para afuera. Porque allá en el fondo del corazón no vivimos como si eso fuera así. ¿Qué pasaría si yo enfermara y cayera a lecho de hospital? ¿Me sentiría rodeado por la presencia de Dios? ¿Qué pasa cuando viene el problema con el vecino y hay una discusión legal? ¿Me siento rodeado por la presencia de Dios? Pero vamos a otras cosas. ¿Qué pasa cuando yo estoy lavando la loza? ¿Estoy mirando el plato sucio y la molestia de tener que lavar la loza? ¿O estoy mirando al Dios que me está viendo, que me está rodeando y que probablemente me esté hablando, pero yo no esté oyendo? Dios es omnipresente. Por eso decía, cuidado con la teología sola. La teología es para aplicarla. La omnipresencia de Dios es para ti, mi hermano. Si en este preciso momento el Señor está tocando tu corazón y tus oídos y tu espíritu están dispuestos para eso, y estás entendiendo que en este momento Dios está rodeándote por fuera y por dentro, que tú estás en medio de Dios y que Dios mora en ti, imagínate, medita en todo lo que puede cambiar en este mismo instante. Cambia la calidad de lo que estás oyendo, recibiendo y meditando. Porque ahora
lo estás haciendo en la presencia viva de Dios. ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia puntualmente en todas mis reuniones y que ya haya cambiado a la tercera o a la cuarta Biblia porque mis 3 anteriores están todas subrayadas, pero llego a la iglesia y no me encuentro con la presencia de Dios? ¿De qué sirve que regrese a mi casa después del sermón y vaya por el camino solo sin la presencia de Dios en mi espíritu y en mi mente porque no los estoy practicando? ¿De qué sirve que llegue a mi hogar y tenga una discusión con mis hijos o mi esposa y se me olvide que la presencia de Dios está allí? ¿Ven? Entonces la intimidad profunda es algo que debemos desarrollar. En este estado que estamos describiendo, se es consciente permanentemente en cada momento de la presencia continua de Dios. Ahora mismo yo medito en ese Dios grande que me rodea, que me mueve, que me hace hablar, que me hace pensar, que me hace entender, porque Él es el que sustenta todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Ven? Palabra, teología y vivencia, todo junto. Entonces no se trata de misticismo teórico o misticismo como corriente espiritual que me va a llevar a un éxtasis y el resto de mi vida se convierte en algo irreal. No. En este estado hay una transformación completa del carácter. Cuando yo estoy unido a Dios, la fuerza, el poder, la gloria de Dios se reflejan en mí. Me hacen brillar con su gloria. Mi ego se somete totalmente a Dios y permito que el Espíritu Santo moldee la imagen de Cristo en mí. Ya no le ofrezco resistencia. Por eso mismo, mi propósito está alineado con la voluntad de Dios. El Señor dice, pedid lo que queráis. En el Evangelio de Juan lo dice varias partes. Y al principio yo no lo entendía, pero ¿cómo así? Si yo pido lo que quiero, entonces puedo pedir un banco para que guarde mis tesoros. No, es que cuando yo empiezo a estar unido con Dios, mi voluntad se funde con la de Él. Es decir, su voluntad termina moldeando la mía. Entonces cualquier cosa que yo pida en ese estado es voluntad de Dios, por tanto me la da. Ahí es cuando viene la oración efectiva. Puedo orar por un enfermo y se sana, porque entiendo que Dios quería sanidad para ese enfermo. O entiendo que de pronto el Señor quiere probar a esa persona y no la va a sanar. Entonces yo oro en otro sentido, porque mi oración está según la voluntad de Dios, no según la mía. Algunos se enojan porque oran a Dios por sanidad y no pasó. Y todavía no han caído en cuenta de que su voluntad no está rendida. Y la otra característica es la paz sobrenatural. Esto sí que es necesario entender. Es una serenidad inquebrantable ante las adversidades, porque esa paz viene de la unión íntima con Dios. Pregunta, ¿ustedes creen que allá en el trono de Dios algo perturba al Señor? No. Por consiguiente, si yo estoy unido con Él, va a haber paz en mi vida. Ejemplos bíblicos, pues Pablo, que detrás de su conversión experimentó una renovación de su ser profunda. Y entonces dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En su ministerio tuvo visiones, guía del Espíritu Santo, lo dice en Hechos 16:6, y nos muestra una transformación tan profunda que podemos entender que su propósito, el de Pablo, se alineó completamente con la voluntad de Dios. Por eso el Señor le mostró lo que era su voluntad con respecto a la conformación de la iglesia, y lo usó de una forma milagrosa como siervo suyo. Bueno, el tercer nivel, este es un poco más
raro es el nivel de unión mística. Muy pocos llegan aquí. Aquí el alma se une ya con Dios en un amor tan profundo, donde ya se experimenta éxtasis frecuentes y paz. Estos éxtasis eran más frecuentes por allá en la Edad Media. Como decía, la mala interpretación del concepto de Lutero de sola escritura ha hecho que los cristianos se crean en la obligación de tener una relación un poco apartada de Dios. Dios, ¿cómo está? Bien, yo estoy bien, gracias. Hasta luego. Y eso es todo. Y la oración refleja mucho de eso. Y la vida cristiana refleja mucho de eso porque hay un divorcio. Una cosa es la vida espiritual con la iglesia, o si acaso con el momento de encontrarse en comunión íntima con Él en el armario de oración, pero el resto de la vida se vive común y corriente en el mundo. Entonces se es cristiano por ratos y se es mundano por ratos. Ese no es el propósito de Dios para su pueblo, para sus hijos. Es como un matrimonio espiritual donde el alma y Dios se habitan mutuamente, como en una unión nupcial eterna. Bíblicamente en Juan 17:21 dice que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y la segunda de Corintios 3:18, transformados de gloria en gloria, hasta su imagen. Ay, cómo duele cuando nuestra mente es tan corta para interpretar la palabra de Dios en toda su belleza y profundidad. Necesitamos abrir nuestros horizontes, nuestra visión, entender que hay mucho más que una simple reunión de iglesia. Ejemplos de cristianos místicos. Volvemos otra vez a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo encuentros directos con Dios y eso lo convierte en un místico, según la definición. Encuentros personales. En Éxodo 3, primero experimenta la visión de la zarza ardiendo, pero ahí el Dios de los cielos le revela quién es Él, le dice, yo soy el que soy, y después continúa revelándole muchas cosas. Y en Éxodo 33:11, vuelve y nos repite, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Todas esas son experiencias místicas. Yo me pregunto cuántos cristianos anhelarán esas experiencias hoy. ¿Cuántas iglesias buscarán este tipo de relación con Él? Aparte de lo que es la tradición que se enseña de generación en generación. Esta iglesia es el modelo de esta otra porque así lo hacía ellos. Y esta otra es el modelo de otra más de allá. Y ninguna de esas tres iglesias se ha preguntado, ¿eso es todo? ¿No habrá más? Moisés, en sus experiencias directas con Dios, incluyó visiones y profecía. Moisés fue profeta también. Y imagínense ustedes la recepción de la ley en el monte Sinaí. Qué conexión espiritual tan profunda. Estando allá en soledad, viendo a Dios cara a cara, viendo la majestad terrible de Dios, de lo grandiosa que es, y sin embargo soportó esa experiencia en su vida que fue cambiada completamente para después vivir el resto de su vida en búsqueda del reposo de Dios. Y el otro ejemplo, pues el apóstol Juan, el autor del Evangelio de Juan, que es uno de los más hermosos en cuanto a cómo muestra la imagen del Hijo de Dios. Las epístolas, las tres de Juan, que hablan del amor de Dios, y el libro de Apocalipsis. Qué entendimiento tan profundo el de Juan con respecto al corazón de Jesucristo y de Dios el Padre. Este era otro místico. Y Apocalipsis por sí sola es una visión impactante.
larguísima y completísima. Si estos dos personajes bíblicos no pueden ser llamados místicos, entonces yo no sé lo que sean. No entiendo por qué hay una guerra tan grande contra el misticismo, cuando debiera ser más bien una búsqueda junto con la teología, junto con la doctrina. Hoy en día, terminamos con esto, para que no digan que no hay místicos modernos. Hay un personaje que yo he citado con alguna frecuencia, que es A.W. Tozer, o Aidan Wilson Tozer. Nació en 1897 y murió en 1963, hace relativamente poco. Tozer fue un pastor, predicador y autor norteamericano de la Alianza Cristiana y Misionera. Es un movimiento dentro del cristianismo que enfatiza la santidad y la relación personal con Dios. Hay unos libros, principalmente El conocimiento del Dios Santo y sobre todo La búsqueda de Dios, el libro que más me gusta a mí, y es cortico. Ustedes lo encuentran en las redes sociales. Ambos libros abogan por la vida espiritual profunda, no cualquier relación con Dios, y una experiencia directa de la presencia divina, más allá de esa religión formal a la que nos han acostumbrado. Porque el enfoque de Tozer es la intimidad con Dios y por tanto es considerado por algunos como también un místico cristiano, modernista. Tozer describía su fe como una búsqueda constante de la presencia de Dios a través de la oración, de la meditación. Hermanos, insisto en la importancia de esto, la meditación. Después de orar, después de leer la palabra, mediten siempre en lo que el Señor les está poniendo en el corazón o en la palabra que hayan leído. Después de una enseñanza bíblica, mediten sobre eso, porque eso es lo que hace crecer, ensanchar el espíritu y la mente del creyente. Y después de la meditación, la adoración. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres poderoso. Gracias, Señor, por haberme llamado a ti. Los escritos de Tozer reflejan experiencias místicas de comunión. Son bellísimos. Él, en 4 páginas de un capítulo, porque ese es más o menos el estilo, son capítulos cortos, describe cosas que lo dejan a uno pensando y con la boca abierta, sorprendido de la belleza de una redacción que no es poética en el sentido de arte literario, sino simplemente un libro, pero es bellísimo cada libro de él. La espiritualidad de Tozer, centrada en conocer a Dios de manera personal y transformadora, nos sirve hoy como ejemplo de lo que es el misticismo evangélico, más moderno y reciente. Les pido por favor que si les place busquen esas obras, porque tenemos que entender la conclusión ahora. Este nivel tercero que acabamos de estudiar hoy, con sus 3 subniveles, no es exclusivo de un grupo espiritual o una élite, sino que representa lo que es ideal para todo creyente que ha sido llamado a salvación. Aunque pocos lo logren plenamente en esta vida, yo diría que mucho de eso es porque no lo piden, porque no lo buscan, porque no se esfuerzan, porque no dejan a un lado la pereza. Puede que haya otro tipo de dificultades ya un poco más justificadas, pero creo que mucho tiene que ver con el hecho de que no hacemos lo suficiente. Entonces, el Señor nos está invitando hoy a buscarlo de una manera mucho más alta, mucho más profunda, mucho más hermosa y plena, con resultados increíbles como son la paz, la esperanza y la luz en la vida. Amén y amén.